Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, hermanos. Estoy hablando justamente, como estaban presentando, mi nombre es Eric Zambrano. Les estoy hablando acá desde Chile. Me encuentro en este momento en la casa de Jonathan Ariel. Me imagino que ustedes ya lo conocen. Me desempeño teniendo un ministerio de audiovisuales que lo pueden encontrar en YouTube, con el ministerio con el nombre de Colorian Studio. Trabajo en lo que son músicas, estudios bíblicos, seminarios y otros materiales de edificación cristiana. Vamos a hablar en este momento y vamos a tratar esta semana el libro de Daniel, pero quisiera que pudiéramos estudiarlo de otra manera, quizás para rescatar algunos otros puntos, porque la hermana White dice que es uno de los libros que va a arrojar mucha luz junto con el libro de Apocalipsis que estamos estudiando en la escuela sabática, para el pueblo final, para el remanente de Dios. Les voy a invitar a, en el lugar donde ustedes estén, si pueden arrodillarse, si no pueden arrodillarse, cerrar sus ojos para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Le damos gracias en este momento porque reclamamos tu promesa, reclamamos la promesa del Espíritu Santo, que nos va a permitir aprender y mirar las verdades, Señor, de tu libro santo. Te suplicamos de la misma manera, ahora que comenzamos a estudiar tu palabra, que pueda dar una doble porción de tu Espíritu, porque vamos a estudiar cosas importantes para el remanente. También que esta luz podamos atesorarla y poder compartirla con otros. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y le pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar a leer el libro de Daniel, me gustaría poder comenzar con algunos textos para arrojar un poco de luz a lo que vamos a estudiar en el libro de Daniel, capítulo 1. Pongan su dedo, si tienen una Biblia, colóquenla en Daniel, pero vamos a leer algunos otros textos. El primer texto se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. El segundo texto que vamos a revisar se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: que el mismo Dios de paz os santifique completamente todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Estos sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con estos versículos en mente, vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 1. Y mientras comenzamos, vamos a repasar cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. Lo primero que vimos en Jeremías, que Él quiere que no tengamos en nuestro ser estar preocupados por la calamidad, sino que podamos tener planes de bienestar, que podamos gozar de paz espiritual, porque vamos a tener un futuro con la esperanza. El segundo texto que revisamos es que además de tener esta paz espiritual, el Señor nos quiere regalar algo. Eso que nos quiere regalar es una santificación que va a afectar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, con un fin: guardarnos y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Eso significa
para que podamos estar sin mancha delante de Él. Justamente en esta semana estábamos revisando la escuela sabática y estábamos revisando lo que es de los 144.000. Así que va a ser algo muy bueno para lo que vamos a estar revisando esta semana. Vamos a comenzar leyendo el libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a empezar a leer el versículo 1 al 2. Luego, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la cercó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Lo primero que tenemos aquí, en estos primeros versículos, podemos describir un poco de cómo fue la experiencia de Daniel. La experiencia de Daniel no fue una experiencia fácil. La experiencia de Daniel la podemos imaginar como él siendo esclavo y luego siendo llevado desde Jerusalén a Babilonia. Y tenemos que recordar un poco cómo eran las travesías en ese tiempo. Las travesías en ese tiempo eran, no como ahora, en avión, sino que las travesías eran a través de camellos, y los esclavos generalmente estaban en una fila y eran encadenados, y en la parte de atrás iba una persona que les iba apurando el paso. De esta manera, podemos decir que Daniel tiene que haber llegado, cuando llegó a Babilonia, sediento, tiene que haber llegado con hambre, un poco bajo de peso, si no es que muy bajo de peso, y por lo tanto cuando él entra frente a la presencia, digamos, de Babilonia, de toda esta corte, de todos estos generales, de todos estos capitanes que los habían traído, el grupo de los deportados tiene que haber tenido muy mal aspecto. Entonces nos encontramos algo distinto, algo diferente, y vemos una orden que viene directa al rey. La vamos a repasar. Versículo 3 del capítulo 1 de Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de muy buen parecer, y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día, de la ración de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de estos 3 años estuviesen delante del rey. Vemos una experiencia interesante, importante, que tuvo Daniel y sus amigos. Quisiera llevarlo quizás a un contexto más actual, un contexto, ¿cómo lo podríamos igualar a las experiencias que tienen los jóvenes hoy en día? Vemos que Daniel fue llevado a otro lugar, padeció un viaje muy largo, muy difícil, muy complicado, con hambre, con sed, pero al llegar ahí se le hace una propuesta. Esa propuesta era distinta. Vemos que había algo desolado, pero después se le ofrece que se le iba a dar educación. Además de darle educación, se le iba a ofrecer la manutención, es decir, el sostén. Y además se le prometía que al terminar su educación iba a tener un trabajo en el gobierno de Babilonia. En el presente podríamos hablar de que este rey, o este presidente, si lo comparáramos con una nación actual, les iba a brindar educación, les iba a dar una beca donde ellos pudieran estudiar. Además, esa beca iba a contar con los alimentos, con la estadía. Y finalmente esa beca iba a tener trabajo, y no cualquier trabajo,
sino que iban a tener trabajo en el gobierno. Un joven hoy, una persona, inclusive adultos, ¿cómo reaccionaríamos frente a esta propuesta de estar con hambre, con sed, demacrados por un viaje, y finalmente se nos hace una oferta tremenda? Una oferta que tenemos educación, tenemos manutención y tenemos trabajo, y no cualquier trabajo, un buen trabajo. No sé cuánto gana en sus países un político, un ministro, cuánto prestigio tiene, cuántos honores tiene. Por lo menos aquí en mi país, Chile, los sueldos más altos son los sueldos de los ministros. La honra más alta es la honra de quien trabaja con el presidente. E inclusive terminan en las fotos de los palacios de acá y quedan guardados para la posteridad y pasan a formar parte de la historia. Por lo tanto, a Daniel se le ofrecía algo muy grande. Pero ¿qué fue lo que pensó Daniel? Cuando empezamos a analizar el libro de Daniel, empezamos a ver la diferencia del carácter de Daniel. En vez de alegrarse, regocijarse en los bienes materiales de este mundo, lo primero que empieza a pensar es cómo va a afectar esto en mi relación con Dios. ¿Será que nosotros, cuando vemos las bendiciones que el mundo nos da, inmediatamente nos empezamos a preguntar qué relación tiene esto en mi vida espiritual? Bueno, Daniel era una persona que empezaba a preguntarse estas cosas. ¿Cómo va a afectar mi relación con Dios? E inmediatamente, al preguntarse cómo le iba a afectar, él logró ver justamente que había un problema. Había un grave problema. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 8. Vamos a revisar Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a revisarlo. Vamos a leerlo. Y dice: Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía, por lo que pidió al príncipe de los eunucos que lo dispensara de esa contaminación. Estoy leyendo la Biblia textual. Es una buena Biblia. Dice: y Dios había concedido a Daniel hallar gracia y afecto de parte del jefe de los eunucos. En otras palabras, Daniel, cuando se empieza a preguntar sobre esta bendición, él detecta que esta beca, que este contrato, que este trato que iban a tener con él, venía con una letra pequeña. No sé si ustedes han firmado un contrato. Muchas veces los contratos tienen cláusulas, tienen letra pequeña, le dicen aquí en mi país, en el cual no necesariamente todo lo que brilla es oro. En ese contrato a él le estaban exigiendo algo: comer alimentos, tomar bebidas que habían sido consagrados a un dios pagano. Y no solamente eso, eran alimentos que no habían sido preparados conforme al mandamiento de Dios. Los israelitas podían consumir carnes, pero debemos recordar que la carne que ellos consumían debía ser desangrada, no debía contener la sangre del animal, porque en la sangre estaba la vida. De esta manera, ninguno de los alimentos del rey podían ser comestibles por Daniel y sus amigos. Además, había otra parte importante de este contrato para recibir los beneficios del rey. Daniel y sus amigos se les brindaron otros nombres. Y nos habla muy bien la Biblia. Dice que Misael, Mesac y Azarías, Abednego, a Daniel le pusieron Belsasar y le fueron cambiados sus nombres, su identidad religiosa. Debemos recordar que los nombres tienen que ver con la identidad que los padres querían plasmar, con el carácter que los padres querían heredarle a sus hijos. Era muy importante el nombre y les iba a recordar de la religión, de la cultura y de su familia. El rey también quiso borrar esto. Era un sistema educativo
que buscaba borrar la identidad de Dios en ellos. De esta manera, Daniel dice que fue a hablar, y antes de hablar, como él se propuso ser fiel, Dios le dio un pequeño don. No se menciona mucho de este pequeño don en el libro de Daniel, pero dice que le dio gracia para hablar. Le dio gracia para poder hablar con el jefe de los eunucos. No sé si usted se ha preguntado que algunas veces, a mí me ha pasado, mis hermanos, que me cuesta hablar con algunas personas. Pareciera que no tengo ese don, pero el Señor está mostrando en la Biblia que podemos ir hacia Él buscando este don, y Él nos va a dar gracia para con los hombres, para poder hablar con ellos, para poder iniciar una conversación, para poder tocar su corazón. Dios le dio este don a Daniel porque él se había propuesto ser fiel frente a la presencia de Dios. Daniel vivía siempre pensando que Dios estaba frente a él. Pero sigamos leyendo la Biblia, porque esto no queda aquí. Dice que él va y le va a pedir algo a esta persona, dice. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor, el rey, que ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. Si él llega a ver vuestros rostros demacrados en comparación con los jóvenes que son de vuestra edad, van a poner peligro sobre mi cabeza. Entonces Daniel dijo al mayordomo, al jefe de los eunucos, que había puesto para cuidarlo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres a comer y agua para beber. Y luego sea comparado nuestro semblante, nuestros rostros, con los jóvenes que comen la comida del rey. Y haz después con tus siervos según hayas visto. Y él hizo un trato con ellos e hizo la prueba durante 10 días. Aquí vemos un poco de cómo es la gracia que le dio Dios a Daniel. Esta gracia de poder dialogar con este jefe de los eunucos. Aquí hay también una enseñanza, una advertencia. ¿Cómo presentamos nuestra fidelidad frente al mundo? ¿Lo presentamos de una manera negativa? ¿De una manera un poco como lo hacía Pedro? No, yo no he comido nada de eso. ¿Cómo me voy a contaminar ahora? Recordemos la visión que tuvo Pedro, ¿cierto? Cuando decía, no he comido nada desde que nací. ¿Cómo tratamos con la gente al mostrar nuestros valores cristianos? Los presentamos de una manera en que ellos puedan evaluar de manera objetiva el cumplimiento de la bendición de Dios que está en sus promesas, o simplemente nos cerramos y empezamos a hablar de lo que nosotros hacemos y centramos la fidelidad en lo que nosotros vivimos, en lo que comemos, en lo que no comemos, o centramos nuestra fidelidad mostrando los beneficios de la promesa, las bendiciones de ser fiel a Dios. Bueno, aquí Dios le dio sabiduría a Daniel y él presenta el gran problema que él no podía comer de estos alimentos, pero los presenta de una manera positiva, de una oportunidad para demostrar que su cultura, su alimentación, su religión era superior a las prácticas que venían inclusive de parte del rey. De esta manera, invita al jefe de los eunucos a mirar de manera objetiva. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los resultados de poner a esta misma persona a mirar y a evaluar cuál era la verdad? Vamos a leer en Daniel capítulo 1 del 15 en adelante. Dice lo siguiente: al final de los 10 días, sus semblantes tenían mejor parecer y estaban más saludables que todos los jóvenes que comían de los delicados manjares del rey, dice mi versión. Por lo cual, el mayordomo se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba las legumbres y este vaso con agua. O sea, la misma persona, el mismo
jefe de los eunucos, se dio cuenta de que después de esta gran travesía, de este gran viaje, donde ellos tuvieron que recorrer mucho, ellos se habían recuperado de una manera más rápida. Su rostro estaba mejor, su peso se había devolvido a su cuerpo, su semblante estaba mejor. No sé si ustedes han leído, mis hermanos, hay muchos libros de nutrición donde hablan qué pasa cuando dejamos el azúcar o dejamos estos manjares. Dice que afecta nuestro temperamento. Y por lo visto Daniel estaba hasta más simpático, estaba mejor, tenía un mejor semblante, carácter, caía mejor, caía bien. Y dice, vamos a seguir leyendo. Dios concedió a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y la ciencia. Y Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. ¿Ok? Vemos que fueron 10 veces más inteligentes, 10 veces preparados en todas las áreas. Y no solamente eso, aquí en el libro de Daniel se presenta un examen final. Y ese examen final era terrible, porque era oral y lo tenía el rey. No sé si le ha pasado, no sé si en este momento me escucha un joven que en este momento está estudiando y tiene que brindar exámenes al final de año. Bueno, Daniel le tocó exactamente lo mismo, un examen oral para titularse, para ver si entraba a trabajar con el presidente de su nación, con el rey Nabucodonosor. Pero dice que el Señor hizo un milagro con ellos por la fidelidad que ellos tuvieron. Y dice, al cabo del tiempo, versículo 18, al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, no fue hallado entre todos ellos, entre todos los que tomaron para estudiar, ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así permanecieron en presencia del rey. El examen que ellos pasaron, dice que sacaron los primeros puestos. No había nadie como ellos, superior 10 veces al resto. Y además, el Señor recompensó de manera espiritual, porque las bendiciones son íntegras, son físicas, morales y espirituales. Y dice, y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y Daniel continuó hasta el año 1 del rey Ciro. A él se le dio el don de profecía, el don de interpretar sueños. Y empezamos aquí a entrar en un área y a repasar un poco la historia de Daniel, porque hay mucho que podemos seguir estrujando de este capítulo. Podemos empezar a ver lo siguiente. Antes de comenzar, voy a leer un texto que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Debemos entender que hay que entrar a estudiar la profecía bíblica con una inteligencia superior, con una inteligencia que no tiene que ver con la sabiduría de este mundo, porque dice aquí que cegó la mente de los incrédulos, que el Señor ciega la mente de aquellos que no creen en sus promesas. Y por lo tanto, si tú no confías en el Señor, si tú no entras a este libro de Daniel con fe, confiando en sus promesas, no vas a poder ver las joyas del Evangelio, de la gloria de Cristo, la imagen de Dios. Y estamos estudiando y preparándonos para desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Es importante confiar en las promesas ahora que vamos a estudiar el libro de Daniel. Y dice, voy a leer Patriarcas y Profetas, página 54. El gran plan de la redención dará como resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado.
Aquí tenemos que empezar a preguntarnos un poco la experiencia de Daniel. Cuando Dios se acerca al hombre, Dios tiene un objetivo que es distinto muchas veces al objetivo que tiene el hombre al acercarse a Dios. Por ejemplo, Daniel tenía graves problemas, estaba esclavo. Daniel podía haber orado, podía haberse acercado, ¿cierto? Y haber dicho, libéranos, destruye a este imperio, pero vemos algo distinto dentro de las preocupaciones de Daniel. Daniel, lo que le mueve en todos los aspectos de este capítulo es la fidelidad a Dios. No que modifique las circunstancias que le rodean, sino que frente a las circunstancias que le rodean, mantenerse fiel a los mandamientos de Dios. Qué importante tener esto claro a la luz de Apocalipsis 14, versículo 12. Hay un pueblo que debe mantenerse fiel a los mandamientos de Dios, obediente, y tienen la fe de Jesús. Vemos a un Dios que sale al encuentro del hombre. Lo redime física, mental y espiritualmente. Porque en este capítulo vemos que Dios interviene completamente en el cuerpo de Daniel y sus amigos. Luego, no se ve que Dios lo deje abandonado, sino que le da un don espiritual, pero ese don espiritual era de dependencia con él. Dios camina al lado de estos jóvenes, al lado de Daniel, y lo empieza a preparar. Eso vamos a ir estudiando en los siguientes capítulos. Y luego de que lo va preparando, lo transforma en luz, para que los que no conocen a Dios lo empiecen a conocer debido al cumplimiento de las promesas en la vida de Daniel. Qué maravilloso es que podamos ser lumbreras en cada lugar donde estamos. Podamos reclamar las promesas de Dios cumpliendo sus requisitos. Daniel no pidió liberación. Daniel pidió ayuda y fortaleza para ser fiel. Y aquí también podemos sacar otra lección del capítulo. ¿Por qué, se han preguntado ustedes, aparece justamente el tema de la fidelidad en cosas tan pequeñas? ¿Será que la alimentación tiene un papel vital dentro de las profecías de Daniel? Me gustaría, antes de entrar en este punto, leer una cita del Espíritu de Profecía para dejar el equilibrio, ¿ok? Voy a leerlo, se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 328, dice: la pregunta de si debemos consumir mantequilla, carne o queso no debe presentarse a nadie como una prueba, pero en cambio, nosotros debemos educar y mostrar los males de las cosas que son objetables. Los que juntan estas cosas y las esgrimen contra otros no saben la obra que están haciendo. La palabra de Dios ha establecido pruebas para el pueblo del Señor. ¿Cuáles son estas pruebas? Observar la santa ley de Dios el sábado. Esto es una prueba, una señal entre Dios y su pueblo, por todas las generaciones y eternamente. Esta es para siempre la carga del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muchas veces tomamos el tema de la salud y lo volvemos una prueba para la gente. En muchos otros libros, en muchas más citas del Espíritu de Profecía, en los cuales se nos explica claramente que la reforma pro salud no debiera ser una condición para el bautismo. No nos podrían hacer, por ejemplo, una disciplina por no seguir la reforma pro salud. No se nos debe hacer división, y eso lo dice muy claro Pablo. El reino de Dios no es comida ni bebida. No podemos hacer división por causa de la alimentación. Pero sí debemos tener algunas cosas claras. Cumplir, obedecer y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios es una prueba de fe. Y el Señor pone bendiciones a aquellos que entran por la fe en esta experiencia. Por ejemplo, les cito el caso del diezmo. El diezmo, si tú devuelves lo que el Señor pide que es suyo, dice que
lo pongas a prueba, que no te va a hacer falta nada. Dice que Él va a abrir las arcas del cielo. De la misma manera, la Reforma Pro Salud tiene un sinfín de bendiciones. Pero también en esta balanza debiéramos leer otra cita que está en Consejos sobre el régimen alimenticio, que me gustaría que pudiéramos leerlo. Dice, hay personas que debieran despertar ante el peligro de comer carne. Esto se encuentra en la página 456. Pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de la carne, abandonarán al pueblo de Dios para no andar más con él. ¿Qué significa esto? A mí me gusta mucho esta cita porque pone una palabra que es vital, que debiéramos entenderla en la luz presente, que dice medio convertidos con respecto al consumo de la carne. No está hablando de personas que no tengan luz, no está hablando de nuestros hermanos, por ejemplo, protestantes, que no es luz para ellos, sino que está hablando de los que están medio convertidos, aquellos que han recibido una clara explicación, han recibido las promesas del Señor, se les ha explicado el beneficio que va a tener para su salud física, mental y espiritual, y las ricas bendiciones espirituales para poder estudiar la Biblia, pero aún así no confían en el Señor. Están medio convertidos. En Apocalipsis 13, en el mensaje de la Odisea, se nos presenta un pueblo medio convertido, que pisa con un pie en un lado y que pisa con el otro pie en el otro lado, que es frío y caliente, es un pueblo tibio. Estos medios convertidos, que tienen la voluntad de Dios más perfecta, la conocen, la han estudiado, pero no la quieren recibir en su corazón para poder vivir a través de la fe, dice que abandonarán las filas del pueblo de Dios para no andar más con él. Esto lo vamos a profundizar en el capítulo de Daniel 3, unos días más adelante. El Señor quiere que vivamos por la fe. Podemos sacar justamente una lección vital de este libro. Daniel podría haber empezado su narración de una manera muy resumida en este capítulo y haberse explayado en Daniel capítulo 2, porque ahí muchas veces es donde nos gusta estudiar, cuando empezamos a ver la estatua. Pero vemos acá que Dios tomó tiempo para poder enseñarnos Daniel capítulo 1. ¿Se han preguntado ustedes por qué el libro de Daniel comienza con esta parte de la historia? ¿Por qué comienza con el tema de la fidelidad en asuntos tan simples como la comida y la bebida? ¿Cuál es el propósito de Dios para con usted? Para usted que quiere aprender los oráculos divinos, quiere aprender lo que dice la profecía de Dios, y le pone, antes de estudiar la estatua, Daniel capítulo 1. ¿Cuál es el propósito de Dios en su corazón al poner ese capítulo al pueblo adventista del séptimo día? Debiéramos entender, por lo tanto, que la fidelidad, tal como lo leímos, uno en el versículo de Corintios 4:4, que ser fiel a las promesas, ser fiel, creer en Dios, nos abre el entendimiento al Evangelio. Y en Daniel hay Evangelio. Hay preciosísimas lecciones que debemos aprender para estar preparados antes de que venga el fin. Muchas veces en la iglesia omitimos estos capítulos y los saltamos y perdemos la mirada espiritual que debiéramos tener al enfocarnos en el libro de Daniel. Si Daniel, se imagina, mis hermanos, no hubiera pasado por la experiencia de Daniel capítulo 1 y no hubiera sido fiel, inmediatamente la historia hubiera terminado ahí, porque hubiera aparecido Daniel capítulo 2 con el sueño del rey. Daniel no hubiera tenido el don espiritual de poder entender la profecía y a Daniel y sus amigos los hubieran matado junto con el resto de los sabios. Y ahí hubiera terminado el libro de Daniel. Solo existe Daniel capítulo 2
gracias a la fidelidad de Daniel en el capítulo 1 y a las ricas bendiciones que Dios le dio para mantenerlo durante todo ese trayecto. Quisiera además hacerte la pregunta: ¿cómo afrontas las crisis? Cuando viene algo así importante de tu fidelidad, cuando tú quieres mantener tu identidad como pueblo de Dios, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas a estas situaciones conflictivas? ¿Le pides gracia a Dios para con los hombres? Para poder encontrar un momento para hablar de las promesas del Señor, o presentas una oposición y comienzas una guerra carnal con aquellas personas que quieren doblar tu voluntad. Debemos aprender la historia de Daniel. Debemos volcar los problemas en oportunidades para predicar el mensaje del Señor. Daniel propuso una solución alternativa, hizo partícipe de esa solución al capitán. No lo quitó, no hizo división, sino que le dijo: ven y mira. ¿Dónde han escuchado eso? Ven y mira, ¿qué hace el Señor conmigo? Para que tú puedas evaluar. Es una invitación que debemos aprender, mis hermanos, porque el pueblo adventista del séptimo día debe ser un pueblo misionero, debe ser un pueblo que vive las promesas de sus mandamientos, las bendiciones de ser obediente, para que el pueblo que nos rodea diga: cuán grande y maravilloso es el Dios que tiene este pueblo. Yo quiero adorar con ellos. Yo quiero recibir esos talentos, esas bendiciones que tiene Dios para regalar a mi vida. Ya se nos va acabando el tiempo, así que vamos a sacar algunas conclusiones lógicas. Podemos ser fiel en cada cosa que Dios propone para su vida y para mi vida. Vemos la circunstancia de Daniel, que fue la más adversa, y él pudo ser fiel en un asunto tan sencillo como la alimentación. Podemos ser fieles con el sábado, podemos ser fieles con el diezmo, podemos ser fieles con la obra misionera. Solamente si recurrimos al Señor en busca de solución. Segundo, podemos degustar el resultado de las promesas de Dios. Daniel capítulo 1 es una invitación para que vivamos las bendiciones de Dios. Podemos enfrentar los problemas proponiendo soluciones y dejándolo a los pies del Señor. Y a través de esa obra podemos obtener sabiduría de Dios, fortaleza para entender la palabra y los misterios que nos rodean, no quedar perplejos frente al futuro que nos espera y poder vivirlos con esperanza. Y además poder entender la profecía. Podemos actuar como Daniel, compartir las cargas con el prójimo, con la iglesia que nos rodea. Vemos un grupo de apoyo, un grupo de hermanos, eran 4, no era 1. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Congréguense, oren juntos, los unos por los otros. Y lo más importante es podernos convertirnos a través de esta simple historia en Daniel capítulo 1, que hasta un niño la puede entender. Podemos convertir nuestras vidas a una experiencia de fe. Permanecer en pie, como el pueblo que estará en pie en el momento de la crisis final. Daniel tuvo una crisis. Destruyeron Jerusalén, lo llevaron esclavo, pero vemos a través del libro de Daniel que permaneció fiel a través de 2 imperios sin que se quebrantara su fe y siendo una luz para el camino de muchas personas e inclusive los gobernantes de este mundo. Usted, mi hermano, decide. Podemos decidir. Somos nosotros el pueblo que debe tomar la lección. Podemos transitar por esta carretera de la vida aceptando las bendiciones de Dios, así como lo hizo Daniel. Podemos entender cómo quiere intervenir Dios en nuestra vida, con nuestra salud física, mental, espiritual. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que es restaurarnos al plan original. Y podemos obtener salvación y vida eterna. Todo esto está contenido en el libro de Daniel, capítulo 1. Hay muchas más lecciones, quizás no nos da el tiempo para abordarlo,
Los iremos desarrollando en el transcurso de estos temas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Pero hay luz para el pueblo de Dios en Daniel capítulo 1. Estamos en tiempos solemnes. No debemos entrar con nuestro propio ego, con nuestro propio egoísmo, con nuestra propia sabiduría. Tenemos que ir al Señor y ver cómo lo hizo Daniel, no confiando en sí mismo, sino confiando en lo único que podía mantenerle, ser fiel a los mandamientos de Dios. De esta manera, Daniel capítulo 1 se transforma en la puerta de entrada a las revelaciones de Dios. En esta carretera de la vida, tú puedes obtener salvación. Y el carácter de Daniel fue la clave. Cuando empezamos a andar en la iglesia, debemos tener siempre presente que nuestro carnet de conducir en esta carretera que llamamos vida, cómo nos desempeñamos en la vida, las lecciones que tomamos, lo que aprendemos, las promesas, dependen del carácter que tú quieras desarrollar, el carácter y el modelo al cual tú estás imitando. Quisiera invitarles en este momento a que podamos tener una palabra de oración para que el Señor nos toque el corazón y nos ponga su espíritu y su carácter en nosotros. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te queremos suplicar que tú puedas hacer en nuestras vidas lo que hiciste en la vida de Daniel. Que puedas poner un propósito eterno de ser fiel a ti antes que pecar. Que pongas en nosotros el querer participar, de ser luz para otros que no te conocen. Y por sobre todo, que puedas poner en nuestras mentes el temor del Señor, para ahora que vamos a estudiar el libro de Daniel, si es que no hemos tomado decisiones en cuanto a nuestros hábitos de vida y de nutrición, podamos tomar esa decisión, podamos participar en la dieta de Daniel y probemos cuántas cosas tú quieres hacer con nosotros. Te agradecemos todo, Señor, porque tú has tenido misericordia de tu pueblo, porque aún, Señor, nos esperas y quieres que podamos ser luz para el mundo. Que el Señor nos guarde, nos bendiga, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, mis hermanos, el éxito verdadero. El verdadero éxito de Daniel fue cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Que el Señor les bendiga. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.